E aí galera, começando mais um vídeo no canal. Esse vídeo é muito foda porque o Renato Gaúcho tá mais em uma polêmica. Na verdade não é mais uma polêmica, né? Vocês já pararam pra perceber que tudo que sai do Brasil nem pode ser muita coisa, cara. Pode ser alguma palavra ali referente a outros países. Eles já criam uma tempestade. Eles já vão na internet começar a fazer vídeos nos jornais falando sobre o Brasil. Cara, é impressionante. Aquele dia que o Renato Gaúcho falou que não ia mandar o time titular e nem ele ia pra Argentina, já fizeram mal o copo d'água. Fizeram uns 4 jornal lá falando sobre o Renato Gaúcho e falando sobre o futebol brasileiro, cara. Isso é bizarro. Falando que a gente tava desrespeitando a Argentina. Mano, que bizarro, cara. E aí agora o Renato Gaúcho falou sobre a adaptação de jogadores colombianos na Liga Brasileira. Falou que o Brasileirão é completamente diferente com a Liga Colombiana. E aí, cara, já tá ligado. Aí já foi o basta pra Colômbia entrar e começar a falar. É impressionante, cara. Y de Renato Gaúcho, entrenador de Vasco da Gama, donde hay 4 futbolistas colombianos, a propósito de un par de errores que cometió específicamente Marino Inestrosa. Dice así, lo dijo para ESPN en Brasil, abro comillas, tenemos 4 colombianos en el grupo, intento corregirlos, cometen muchos errores, es mi trabajo pero me falta tiempo, no puedo corregirlos de la noche a la mañana. También está el problema de la adaptación del jugador colombiano. Cuando estaba en Gremio o en otros clubes, cuando me ofrecían jugadores colombianos o ecuatorianos que me gustaban, solo les daba el visto bueno para ficharlos una vez que se habían adaptado al fútbol brasileño. Necesitan mucho tiempo para adaptarse. El fútbol brasileño y el colombiano son muy diferentes, sobre todo tácticamente. Eso lleva tiempo. Es difícil jugar cada 3 días y corregir todo sobre los jugadores. Muchas veces toman decisiones equivocadas porque juegan así en Colombia y Ecuador y en Brasil tienen estos problemas. Desafortunadamente, mientras tanto, seguirán cometiendo estos errores por mucho que los corrijamos. Lo dijo Renato Gaúcho, que pues hoy está al frente de Vasco da Gama. No es que Renato Gaúcho pues sea la verdad revelada del fútbol, ni más faltaba. Él es un muy buen entrenador que, como los buenos entrenadores en Brasil, rotan cada 15, 20 días, un mes, de un equipo a otro, ¿no? Recientemente pues lo han votado varias veces y ha durado poco, pero es una referente del fútbol brasileño en cuanto a entrenadores. Ciertamente conoce esa liga. Y la Serie A del fútbol brasileño, conocida también como Brasileirao, pues el fútbol referente en nuestro continente. Claramente, por poder económico o por lo que usted quiera, pues es un fútbol que nos lleva mucho a todos los demás. Basta ver el palmarés de las copas, sobre todo de la Libertadores de los últimos años, que hace mucho rato no la gana alguien distinto a un club brasileño, y es habitual ver además finales entre clubes del mismo país. Pero además de tener mucho dinero, además de tener el talento de los jugadores brasileños, pues es una liga que se ha vuelto muy táctica, muy aplicada, casi aburrida si se quiere en muchos sentidos. Esto lo critican mucho y muchos atribuyen el bajón de la selección brasileña a lo táctica que se ha vuelto la liga brasileña por la influencia de los entrenadores portugueses que hayan llegado, como Abel Ferreira, como entrenador de Palmeiras, como aquel señor Jesús que estuvo en Flamengo, Jorge Jesús que estuvo en Flamengo, y es un fútbol que hoy tiene una carga táctica mucho más alta que lo que tienen las demás ligas en Sudamérica. Nuestro continente, ustedes ya saben, ha sido reconocido por la alegría y el folclore. Pero la alegría y el folclore en el fútbol competitivo moderno a nivel mundial no admiten el no tener en cuenta la táctica. Y es verdad, y esto ratifica de alguna manera lo que pensamos, los que pensamos, que el fútbol colombiano está atravesando una dramática crisis de nivel, un huepaje exacerbado. Se pierde la pelota y hay 40 metros entre línea y línea, hay desconcentraciones todo el tiempo, los centrales miran el balón y no referencian el espacio, los atacantes se quedan por allá arriba como que no es con ellos, las diagonales se hacen porque creo que la debo hacer y no porque hay alguna explicación para hacerlo, los relevos brillan por su ausencia, los errores se repiten una y otra y otra y otra vez, como el hueco que hay ya identificado por los rivales en Millonarios entre el central que está por izquierda y el lateral Valencia. Siempre hay un hueco ahí en unos 20 o 30 metros donde levantan a placer y le convierten goles de cabeza a jugadores de 1,65 m, 1,70 m de estatura. Y así pretendemos, esperamos y queremos, solamente porque el formato del torneo es, entre comillas, emocionante, salir a competir con dignidad en los torneos internacionales. Esta semana va a comenzar un año más con 6 clubes, como no sucedía desde 2021, en la fase de grupos de las Copas Suramericana y Libertadores. Y si tácticamente fuéramos fuertes,
equipararíamos seguramente muchas de las diferencias económicas que hay con los clubes brasileños y con algunos argentinos. Y por qué no decirlo, con algunos paraguayos que tienen mucho presupuesto y también con algunos ecuatorianos. Porque la táctica reduce las distancias y muchas veces a punta de táctica, pues los clubes logran buenos resultados. Usted se preguntará, bueno, pero en ese sentido, ¿qué es táctica? Pues táctica es la aplicación de los jugadores en colectivo para jugar ordenados y las acciones que se preparan durante la semana para sorprender al rival, que hace parte, y ahí hay una delgada línea entre definición de antigua y moderna de táctica y estrategia. Pero al final se habla de la aplicación táctica y los jugadores colombianos normalmente se van de Colombia a México, a Brasil, a Letonia, a España, a donde sea, muy jóvenes, con muchas deficiencias formativas. Y si quiere seguimos más allá, esto no le tocó a Renato Gaucho, pero si quiere seguimos hablando de lo mental, de lo nutricional, de lo físico, razón por la cual se lesionan y terminan devolviéndose a los 21 o 22 años, siendo muy costosos para el fútbol colombiano y sin marcar grandes diferencias. Ahí está el caso lamentable de Marino Inestrosa, que funcionó en un semestre en Nacional, costó un jurgo de plata porque costaba mucho dinero Marino Inestrosa y ya el año pasado volvió a su estado natural, el que le conocimos en Brasil, en México y el año anterior. Sí, tuvo un gran semestre con Nacional, pero en un fútbol huepaje, porque nuestro fútbol es huepaje. Y si quiere que le hablo de muchos más futbolistas. Ahí en Vasco da Gama, por ejemplo, está el Tinito Carlos Andrés Gómez, que ya había estado en Europa y de alguna manera tiene otro tipo de formación y puede estar ahí un poquito más, aunque lo cambian recurrentemente. Y después vemos los errores que se cometen para recibir goles que nos cuestan títulos y eliminaciones, como por ejemplo el gol de la final de la Copa América, donde al minuto 118 hay un clarísimo error de desconcentración, Lucumino mete la piernita, se pierde el espacio, se pierde la pelota en la mitad por jugadores de Selección Colombia. Después preguntamos por qué Kevin Castaño no juega en River. Después preguntamos por qué ahora que River está otra vez en franco ascenso, Juan Fernando Quintero no es titular. Ayer entró cuando el partido iba 3-0 contra Platense y quedó 4-0 a favor, claramente. No entró para darle la vuelta, entró para que tuviera algunos minutos. Y así vamos dándole la vuelta hasta que encontramos que solamente hay un jugador de élite en Colombia que se llama Luis Díaz, a quien también le tocó aplicarse tácticamente y aprender a hacer diagonales, ir al centro, leer cuando el lateral le pasaba por la espalda, saber cuándo se podía juntar con los mediocentro y con los delanteros, con los número 9, y eso lo aprendió estando allá. Pero la verdad es que si no mejoramos en la parte formativa, Renato Gaucho habla de lo táctico, pero yo le sumo todo lo demás, pues estamos fritos. Y viviremos aterrizando de barriga, como aterrizamos en la pasada fecha FIFA y como seguramente en algún momento del Mundial aterrizaremos. Materia prima hay, y hay mucha, para que podamos construir buenos futbolistas y tener un fútbol verdaderamente de élite. Ya que no sea 13 del ranking FIFA, no, que sea 4 o 5, porque aquí tenemos el biotipo, todos los biotipos posibles están en Colombia. Si nos pusiéramos las pilas en la parte formativa, si los formadores fueran formados para formar de verdad y no para hacer billete fácil, yo creo que estaríamos hablando de un fútbol mucho más potente. Lo que da pesar es que tenemos eso, tenemos humanos que pueden jugar bien a la pelota, pero estamos muy lejos. Esto de Renato Gaucho nos aterriza con toda. Bueno, estoy parcialmente de acuerdo. También hay que decir una cosa con Renato Gaucho, y es que en su nómina titular tan solo utiliza 2 colombianos, los cuales les va bien. Tiene cierta parte de verdad con el tema de que nos falta mucha información en preparación, en formación de jugadores, pero también me parece que está encontrando culpables y está poniendo a los colombianos ahí como cabeza de turco. Y eso me parece también injusto, porque el equipo no va bien. Vasco da Gama es 12º, está ahí en puestos de Sudamericana, lo trajeron con una muy buena nómina y está encontrando culpables donde puede que haya cierta razón, pero no es la única razón por la cual el Vasco da Gama va último. Y me parece un poco hasta irresponsable del señor Renato Gaucho salir con esas declaraciones tan fuertes contra jugadores de su mismo equipo, porque recordando, Vasco da Gama tiene hasta 4 colombianos y varios de ellos, entre ellos Carlos Andrés Gómez y Johan Rojas, le han salvado en partidos complicados. Entonces, si bien a nosotros nos falta mucho en preparación, también creo que el señor Renato Gaucho se ha pasado un poquito y ha empezado a buscar culpables. Es lo más fácil, los extranjeros, como pasa y siempre pasa. Si bien nos falta un poquito de preparación y nos falta un poquito también de crecimiento táctico, los únicos problemas de Vasco da Gama no son los colombianos. También que se mire a él por dentro y puede ser también él. Sí, lo que pasa es que
los jugadores extranjeros son contratados para que marquen la diferencia. Porque si no, pues como aquí también, y casi nunca marcan la diferencia, pero se supone que uno va por extranjeros y paga lo que paga, porque son jugadores que tienen Ya, capacidades pero ponerlos a todos más en la altas misma para bolsa marcar me la parece diferencia. como mínimo, me parece un poco irrespetuoso. Pero O no sea, está diciendo todos los mentiras, colombianos, pero todos los Carlos. colombianos, todos los Sí. colombianos. ¿Por qué nos parece irrespetuoso? La A mí sí me mayoría parece. de los colombianos que salen y que Sí. juegan allá No, pero hay efectivamente unos que tienen están muy problemas bien. Nosotros mismos los hemos criticado acá cuando Vea, tienen esas desconcentraciones y no Richard son Ríos aplicados con la triunfó en táctica del Brasil. entrenador. ¿Por qué nos parece John irrespetuoso que Arias nos digan la triunfó en verdad? Brasil. John O sea, Arias, ¿cuánto se demoró? bueno, pero John Arias porque está le tocó triunfando sí, pero es en que Brasil. lo que dice Renato Gaucho Le da la precisamente ese razón es a el mejor Gaucho, sí. ejemplo. No, el mejor no, ejemplo es John Arias. John Arias cuando llegó a Brasil Llegó de le Colombia, costó de Santa Fe. adaptarse, costó adaptarse porque venía con todas estas falencias Bueno, tácticas que a tuvieron todos que les cuesta. implementárselas allá y enseñarle y tardó año y medio Claro. en coger y ya cuando Bueno. cogió la idea que no conocía en Colombia empezó Pero a si usted fluir. le mete 8 millones de dólares a un jugador, no es para que venga a No, aprender pero a ver, tácticamente. esto lo dice él por el caso de Exacto. Marino Anestrosa, que ha sido un desastre. Pero entonces el problema es poner a todos los colombianos de su mismo equipo en la misma bolsa, que son 4, a decir que todos los colombianos son un desastre. Diga, Marino Anestrosa no ha cumplido. Pero entonces, No, porque ¿cuál es es el que no es miedo? el- porque Entonces es- ataquemos a todos Es en que vez no de es atacar a solamente uno. es el caso de Marino. No, pero Cuesta ha jugado. Yo sí creo que me parece irrespetuoso. Es también decir que en Inglaterra podrían decir muchos entrenadores ingleses o europeos. Nos ha tocado volver un montón de jugadores brasileños. ¿Y eso habla que los jugadores brasileños son burros? No es que ha dicho ¿No que lo son han dicho? burros. Básicamente él dice que son No, burros. no dice que son Sí, burros. dice que no entienden la táctica, No, que no, no. técnicamente No, son no, no. flojos. Están No, mal, no, dice que están tienen mal. Mano, parei por aqui. Parei por aqui, mano. Você vê, cara, que o Renato Gaúcho não falou que... Mano, cara, é bizarro um bagulho desse, mano. É bizarro, é bizarro, é bizarro. Você não... Mano, você não pode peidar mais no Brasil falando, ó... Colômbia, puf. Os caras já vai lá na internet começar a falar um monte, mano. O Renato Gaúcho não falou que nenhum jogador da Colômbia é burro, cara. É impressionante, mano. Daqui a pouco eles vão criar um jornal só pra falar disso, cara. É um jornal. Qualquer coisa referente ao Brasil, Colômbia, Argentina, Colômbia, eles vão estar atacando nesse jornal aí.